vez más acorralados. Quizás este método pueda ayudarlos de alguna manera para dejar de fumar. ¿En qué consiste Easy Way? Mira, el método es muy simple, es al revés de todo lo demás, porque existen otros métodos, Sí, claro. pero ellos atacan mucho más el tema de la salud, se van por ese lado, por hablarte de lo mal que te hace. Para nosotros es un hecho que todos los fumadores saben que el cigarro hace daño y aún así fuman. Claro. Por lo tanto, lo que ellos necesitan saber es cómo dejar de fumar y por qué fuman, las razones por las que lo hacen, porque muchas veces uno no entiende esta especie de amor y odio con el cigarro. Claro. Eso es lo que siente un fumador, y te lo digo porque yo fui personalmente fumadora durante 16 años, fui de 2 cajetillas al día, y claro, yo te puedo decir que efectivamente uno siente que le encanta fumar, pero de alguna manera sabes que tienes que dejarlo. Sí. Entonces es el amor y odio que le llamo yo, ¿no? Entonces ahí... ¿Dónde pone el foco entonces Easy Way, a diferencia del resto de los métodos? Nosotros nos vamos más por el lado, por las asociaciones que tiene uno con el cigarro. Ajá. Ya sea que con el traguito, con la fiesta, el relajo, el estrés, o sabes que, bueno, para los fumadores hay muchas razones para fumar. Y hay como momentos también. Pero nosotros les demostramos que todas estas razones en realidad son justificaciones, no existen, son ilusiones. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Derribar todos los mitos acerca del cigarro, dejar al fumador sin una sola razón para prender un cigarro, y sin razones no tienes entonces para qué prenderlo, y además les queda una sensación muy rica de sentir que no tienen prohibido fumar, sino más bien que en realidad no lo quieren hacer, que es muy diferente. Hay una diferencia entre dejar de fumar y convertirte realmente en un no fumador feliz. Claro. Ahora entonces esto tiene que ver con un trabajo más bien psicológico, netamente de control mental finalmente, para dejar de fumar. Lo que pasa es que si tú te fijas, varios métodos atacan la parte física, como si ese fuera el problema principal. Como un parche de nicotina, por ejemplo. Pero por lógica, un parche de nicotina lo único que hace es reemplazar la droga, entonces te mantiene adicto. Por lo tanto, no te quita la adicción. El día que no tengas parche de nicotina, vas a volver al cigarrillo. Sí, y el problema principal no es la adicción a la nicotina, sino más bien todo el lavado de cerebro que llevamos desde chicos, porque nos han educado para pensar que fumar es algo normal y natural que hace la gente. Sí. Entonces, la gente asocia mucho el cigarro con distintas situaciones en la vida, y lo que hacemos nosotros es romper con todo eso, para que la gente quede súper clara de que no fuma porque quiere, fuman porque tienen que fumar. Hay gente que, como yo me fumé durante 16 años, bueno, fui en aumento, y llegué a las 2 cajetillas al día. Es algo que yo nunca decidí hacer. Claro. Por lo tanto, ahí me di cuenta. Yo no fumo porque quiero fumar 2 cajetillas, fumo porque no me queda de otra. Ajá. Estoy atrapada en esta trampa de la nicotina, que es como nosotros la llamamos, Claro. y entonces hay que ayudarlos a escapar. Pero es bien interesante aquello porque hoy día, y como te decía, los principales reclamos de quienes fuman es que las leyes, acá en Chile al menos, por ejemplo, hay un proceso de cercarlos un poco, de ir encerrándolos de a poco. Ya no pueden fumar en restaurantes, ahora tienen que tener espacios súper acotados, ni siquiera al aire libre es muy fácil fumar en aquellos lugares públicos. De tal manera que se genera una especie de porfía de los fumadores, ¿no? Obvio, sí. Que se transforman en una especie de rebeldes ante esta sociedad que los va acercando. Por eso puede ser una buena oportunidad quizás para aquellos que quieran dejar de fumar este método, considerando que no deja que los transforma en no fumadores, no los hace a controlar su ansiedad. Sí, mira, lo que pasa es que yo entiendo perfectamente la postura de un fumador, y créeme que yo me alegro de ya no seguir en eso. Yo ya voy a cumplir 7 años sin fumar, y de verdad no me gustaría estar pasando por lo que están pasando ahora, porque obviamente es súper injusto que a ti te digan de un día para otro ya no puedes fumar, cuando estás acostumbrado a fumar en todas estas partes donde tú relacionas que el cigarro es rico. Sí. Entonces, nosotros ofrecemos una perspectiva diferente. O sea, no es deja de fumar por la ley antitabaco, es que mejor piensa en ti. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para dejar de fumar? ¿Pensar en la ley y pensar en todo esto? ¿O realmente es porque a mí me conviene? O sea, ¿qué significa ser un fumador? Significa que vas a estar siempre aislado, discriminado, criticado por la otra gente, siendo que uno no tiene la culpa porque uno no decide convertirse en un fumador para siempre. Sí. Uno cae en esto y después no puedes escapar. Se empieza a criminalizar un poco el fumador. Y entonces, claro, la ley antitabaco lo que ha hecho es que el fumador se ponga así como rebelde y diga, a mí nadie me viene a decir que yo deje de fumar.
y está claro, o sea, a nosotros no nos pueden imponer cosas, pero viéndolo del otro lado, también hay que preguntarse, a ver, ¿qué pasaría si yo llego a este restaurante que a mí me encanta y no tengo la necesidad de fumar? Y no quiero fumar de verdad. Sí. O sea, imagínate qué rico sería si tú te pudieras transportar, no sé, a esos años antes de que empezaras a fumar. Claro. Lo estoy hablando así como hacia un fumador. Imagínate, hace muchos años que tú no fumabas, tu vida era normal, tranquila, y te empezaste a limitar desde el día que empezaste a fumar. Por lo tanto, ser un fumador es tener un problema, no es tener el placer de ser un fumador. Ahora, ¿qué técnicas se ocupan? Porque una cosa, o esto más bien suena como a una especie de persuasión al fumador de decirle, deja de fumar porque, o toma conciencia de que debes dejar de fumar. Suena como muy sencillo. ¿Qué técnicas se ocupan en Easy Way? Mira, te voy a poner un ejemplo para que tú veas por qué nosotros vamos directo a la mente del fumador y no tanto a la parte física. Un fumador, cuando sabe que va a subirse, por ejemplo, a un avión y va a volar 10 horas, se siente muy angustiado por la idea de no poder fumar en 10 horas. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Se sube al avión y durante esas 10 horas no tiene problema. No tiene problema físico, no le está pasando nada. Se baja del avión y rápidamente vuelve a decir, quiero fumar. Sí. Por lo tanto, es un tema de acá. De conciencia de... Porque el fumador se sube al avión y cambia el switch. Ya no fuma, no puede. Por lo tanto, como sabe que no puede, se acabó. Entonces nosotros enseñamos a hacer eso, pero de manera permanente, ¿me entiendes? O sea, cambiar un switch absolutamente, pero para bien y además con gusto, que eso es lo maravilloso que tiene esta terapia, que tú vas a dejar de fumar de una manera sencilla, es rápida, es fácil y además sin sufrimiento. ¿Cuánto dura el tratamiento? Dura 6 horas. ¿Solo 6 horas? Sí, son 6 horas de corrido. ¿Está garantizado? Sí, claro, tenemos una garantía de 3 meses, que somos el único método que puede ofrecer esto, porque debido a la efectividad que tiene, que es más del 90% de éxito, o sea, yo lo que le puedo recomendar a una persona es, si tú no crees que a ti te va a resultar, haz la prueba, pruébalo, no pierdes nada, si total está garantizado. Sí. O sea, hay una garantía de devolución de dinero si es que no te resulta. ¿Y qué porcentaje de éxito tiene Easy Way para dejar de fumar? Tiene más del 90% de éxito. Y además tenemos sesiones de refuerzo en caso necesario, pero para nosotros, la mayoría de la gente deja de fumar con una sola sesión, que es la terapia. Claro. Y entonces lo que hacemos es ayudar al fumador a entender por qué fuma, derribamos los mitos acerca de las razones por las que uno fuma también, todas estas razones que uno tiene para fumar, que son finalmente justificaciones, y además hablamos y descubrimos la verdad acerca de la nicotina. Todo lo que está relacionado con la adicción a la droga y todo eso, que también es importante ver cómo funciona, o sea, el mecanismo de la nicotina para detectar dónde está el problema, y sabiendo dónde está tu problema es mucho más fácil solucionarlo. Claro que sí. Entonces el fumador se va de ahí con una actitud positiva. Tenemos una hipnoterapia al final de la sesión, después de estas 6 horas, aplicamos esta hipnoterapia que es como un complemento, en realidad no es lo que hace la terapia efectiva. La efectividad de la terapia está en la charla, que tiene todo este contenido para todo tipo de fumadores. Las sesiones se dan en grupo, la gente sale a fumar, porque eso es lo divertido, y se hace un ambiente muy simpático, porque cada quien cuenta sus experiencias, y de verdad se dan cuenta de que ellos han estado sufriendo un problema en silencio, que cuando todos empiezan a hablar dicen, no, y a ti también te pasa lo mismo. Sí, no, qué horror. Hay cierta empatía, claro. Ahí te das cuenta y se empiezan como a sentir muy identificados unos con otros. Claudia, ¿y esa hipnosis, qué es lo que busca? Reforzar finalmente esa charla, me imagino, pero ¿hay una regresión? ¿Cuál es el objetivo de eso? Mira, la hipnoterapia que nosotros damos es solamente hacer un resumen de los puntos más importantes que se ha hablado durante la charla, porque son 6 horas de mucho contenido y cada quien saca lo que más le sirve de ahí. Claro. Pero hay una parte central que es la más importante y esa es la que resumimos en unos 20 minutos donde la gente se relaja y ahí es donde yo entro al subconsciente. ¿Ya? Ahí paso al subconsciente, pero yo no puedo pasar antes de explicar qué es dónde está el problema. Claro. La persona deja de fumar bajo su convencimiento. Yo no les pido que dejen de fumar. Ellos toman su propia decisión. Durante las 6 horas ellos salen a fumar, fuman todo lo que quieren, pero al final se les va quitando el deseo. Es increíble cómo va bajando el deseo
ya cerca de las últimas horas la gente muchas veces me dicen, ¿y me tengo que fumar el último cigarro? Sí. Me lo tengo que fumar. Le digo, mira, ¿sabes qué? Es algo simbólico. Si tú quieres. Si tú lo quieres hacer, yo prefiero que lo hagas. Claudia, ¿y cuánta gente ya ha probado el método acá en Chile? Ya tenemos a miles de chilenos. O sea, al principio no nos fue fácil porque obviamente el hablar de un método que dejas de fumar en 6 horas, tiene más del 90% de éxito y además tiene una garantía de 3 meses, te suena así como demasiado bueno para ser verdad. Sí. Por lo tanto, nosotros estuvimos manejando como como promocionándonos todo este tiempo. Ya llevamos 5 años, acabamos de cumplirlos el jueves pasado y recién ahora sí como que podemos demostrar que el método es efectivo. Claro. Tiene ya 30 años en el mundo, mundial, se creó en Inglaterra y se ha empezado a esparcir por todo el mundo porque realmente es el método más fácil y más, para mí, más auténtico para dejar de fumar. Porque claro, yo dejé así y te prometo, yo probé de todo y nunca nada me resultó. Cuando vi que este método era así de efectivo y que además se planteaba bajo el punto de vista de un fumador, para fumadores, o sea, esto se imparte solamente por exfumadores, los que entendemos el problema y hablamos con conocimiento de causa. Claro que sí. Ya queda la invitación extendida entonces para todos los fumadores que aquí en Chile se están haciendo o se están combatiendo con una dureza que no habíamos visto. Muchas gracias, Claudia, por haber venido a CNN Chile. Sebastián. Y después de esta entrevista, los invito a que hagamos una pausa. Volvemos pronto con más informaciones aquí en CNN Chile.